y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos enredados en un merengue y en el mismo barro, todos manoseados. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, no, por favor, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Bienvenidos, buenas noches. Esto es Pecados Capitalistas. Doctora Ángela María Robledo, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí en estos pecados, que vamos a ver cuál sale. Nuestra pecadora de la noche es feminista, es Manizalita, ella es psicóloga con maestría en política social, ella hizo parte de la Alianza por la Niñez Colombiana, exdecana de Psicología de la Universidad Javeriana, autora de la Ley 1719 para combatir la impunidad en casos de violencia de género en el marco del conflicto armado, fue candidata a la vicepresidencia en fórmula con Gustavo Petro por la Colombia Humana, ha sido senadora y pertenece al Partido Verde. Los pecados capitalistas los sacamos, es un extracto, un robo que le hacemos a la tradición católica. Y yo quisiera pues que empezáramos conversando un poco, doctora Ángela María, si usted es creyente y qué tanto le angustia la idea del pecado. Bueno, yo nací en una cultura muy católica, en Manizales. Conocí a un maestro muy bello, Carlos Federici Casa, y con el viejo, en algunas de las conversaciones sobre el tema de Dios, de creer en Dios, el viejo decía una frase muy sabia, y es que nombrar a Dios es difícil, ¿cierto? Y más cuando tú naces dentro de una cultura, como en mi caso, católica. Sin embargo, creo que yo he ido, esa relación que en mi familia y en mi proceso de formación en un colegio de monjas estaba muy atado a una formación de catecismo y muy dogmática. Yo creo que con el paso del tiempo y con esta vida ya larga, le ha ido transformando más en una relación un poco más espiritual. Entonces, eso que hablábamos con nuestro viejo Federici, que él decía también, si me preguntas si creo en Dios, me da temor decir si sí o no. Creo que eso se transforma más como en una relación de espiritualidad y de trascendencia, en la que sí creo que es parte de habitar el mundo desde una ética y una estética, ¿cierto? Que te va dando un poco la razón y el sentido de la vida. Y creo que ahí hay como un ADN muy fuerte que me habita y que está ahí como una reserva. Pues esta noche le voy a asignar un pecado. Ay, no, yo estaba diciendo que me deje sorprender a ver cuál es el que me va a tocar, porque la gula. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido.
Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. ¿Cuál Soy será la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que lo puedas comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Doctora Ángela María, al reverso de la tarjeta está el pecado. Ah, bueno, este es un maravilloso cuadro del Bosco, ¿no? Sí, y al reverso está el pecado que le asigné esta noche. Y sobre ese pecado que es la avaricia, La avaricia. sobre ese pecado vamos a conversar. Pero antes de entrar a mirar en detalle, quisiera que habláramos un poco de feminismo. Hay una máxima que se dice por ahí, y es que el feminismo y la izquierda son un amor no correspondido. Y yo quisiera que nos dijera si en su caso considera que eso es real, y en términos generales si le parece que sí hay como una incompatibilidad entre feminismo e izquierda. No, por el contrario, yo considero que el feminismo es de izquierda o no es feminismo, porque el feminismo es una perspectiva crítica de la sociedad en la que vivimos. El feminismo es una mirada contundente de las formas como habitamos por ejemplo, este país. El feminismo en mi caso es pararme en el lugar del derecho de decidir sobre mi cuerpo, sobre nuestros cuerpos. El feminismo en el que yo trabajo y he desarrollado pasa por una revolución en casa, como lo llama Silvia Federici, que es la revolución .0, que es donde reconoces que el trabajo de casa, el trabajo de cuidado, la reproducción social de la vida es lo más importante, y entonces el que haya a veces dificultades con esto de personas dentro de la izquierda que consideran que lo primero que hay que hacer es la lucha de clases y lo demás viene por añadidura, nosotras, las feministas de izquierda, diría yo, y las feministas que trabajamos en este país, pensamos que hay una I, que hay que combinar, que tienes que trabajar el tema del reconocimiento, de la redistribución, del reconocimiento de lo que pasa en casa, de atacar ese elemento fundamental de asimetría que es la división sexual del trabajo. Y entonces creo, por el contrario, Ana Cristina, por lo menos en el feminismo en el que yo trabajo, en el que estoy, en el que he llevado y defendido en el Congreso de la República, en mis campañas, en las leyes, es un feminismo que es, llamémoslo de izquierda, ¿sí? Que es emancipador. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida que me amaste, mujer, con insistencia, pero ten presente, amor, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido,
pero ten presente, amor, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más, yo humilde o tú orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencida que me amaste, mujer, con insistencia, pero ten presente, amor, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, amor, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Doctora Ángela María, usted nos dice que el feminismo es de izquierda, pero me gustaría saber si usted cree que ese feminismo puede navegar un poco hacia el centro, hacia lo que se llama el centro político, y cómo definiría usted ese centro político, pensado desde el feminismo. ¿El centro político en Colombia? Sí, en Colombia. La verdad es que en un país como este tan desigual, uno de los países más desiguales de América Latina y casi del mundo, ¿cierto? Tan violento, yo creo que ser de centro es casi ser de derecha, ¿sí? Y en este país la izquierda es, a la hora de la verdad, desarrollar el espíritu de la Constitución, parecería que es eso, ¿sí? Entonces, creo que hay feminismos, bueno, hay autoras, hay un artículo reciente de Nancy Fraser, que es esta feminista norteamericana, que pone una alerta respecto a lo que ella llama los feminismos que resultan siendo funcionales a un sistema capitalista, los feminismos que llaman del techo de cristal, que es lo que te dicen y te alientan a que lo que hay que hacer es que las mujeres lleguen a estos lugares de representatividad, casi que impidiendo que esto sea una tarea colectiva. Entonces, yo creo que es difícil hablar de un feminismo de centro. Yo creo, al menos hablo como desde mi experiencia, desde lo que he trabajado, que el feminismo tiene un componente liberador, subversivo, ¿sí? Pacifista, profundamente pacifista, antimilitarista, y entonces creo que hoy en un país como el nuestro no estar de acuerdo con que ahora con el presupuesto que estamos aprobando en el Congreso de la República 44 billones vayan para la guerra, por ejemplo, eso no puede ser, yo creo, considerado de algo moderado, no, en este país tenemos que tomar decisiones radicales porque un presupuesto refleje las prioridades de uno de los países más desiguales de Colombia, ¿sí? Entonces creo que el feminismo es de alguna manera anticapitalismo salvaje, antimilitarista, es antibancada de derechos, como la que tenemos en el Congreso de la República. Entonces, no sé, el centro me parece a mí que en Colombia, hasta ahora no hemos oído unas declaraciones muy claras, pero el centro en Colombia puede terminar más a una propuesta de continuidad de derecha que a un gobierno de cambio, que es lo que necesitamos. Pero si lo dejamos en el espectro de la izquierda, ¿lo llamamos feminismo en singular o podemos seguirlo llamando en plural feminismos? ¿Aún en la izquierda podemos hablar de feminismos en plural? Yo creería que aún en la izquierda hay feminismos en plural, ¿sí? Yo creo que hay feminismos, no creo que haya un solo feminismo. Igual, ese es un debate que creo que tenemos entre las feministas, que lo más interesante que tenemos es una conversación constante, unas preguntas cotidianas, no un deseo de abarcarlo todo, que es como la avaricia, ¿no? Es querer controlarlo todo, tenerlo todo claro. Lo más interesante de lo que está ocurriendo, diría yo, en Colombia
y en América Latina, es que tenemos muchísimas preguntas sobre qué significa para nosotros el feminismo, y ahora tenemos un enorme debate, incluso con las fuerzas progresistas, de si lo que somos son unas feministas quizá como oligarcas, que hemos tenido muchos privilegios, y otras que es el feminismo popular. Yo creo que en los feminismos de frontera, que es el feminismo donde caben todas estas expresiones, están las condiciones de clase, las condiciones de etnia, las condiciones de género, las condiciones de generación, y creo que eso es lo más interesante, habitar estos lugares sin pretensiones de tener la verdad, sin pretensiones de creer que en eso nos tenemos que diferenciar de lo que son las posturas patriarcales y machistas, que consideran que todo lo tienen claro, que no hay preguntas, que no hay que escuchar. Creo que esa es la riqueza de una postura y de una práctica feminista. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnagas curiosas que dirán que eres mi consuelo. Maravilloso. Doctora, Yo creo en la política hecha desde los vínculos, desde la posibilidad de hacer política, y donde las preguntas del día que me quieras estén presentes. Eso es parte de hacer una política distinta, creo yo. ya habíamos advertido que esta iba a ser una serenata que nos iba a tocar muchas fibras. Doctora Ángela María, quedémonos una vez más en ese discurso patriarcal que quiere hacer pensar ciertas cosas para permanecer, para perpetuarse, y una de ellas es, ahí es donde entro en la avaricia, que las mujeres feministas, y usted ahora lo mencionaba un poco, pedimos demasiado, que las feministas quieren abarcar más de lo que se puede, que las feministas, que las jóvenes feministas, porque las que nosotros sabemos, las que vienen son todavía más conscientes, vienen con una conciencia muchísimo más clara, que piden demasiado cómo responder a esas prácticas y a ese discurso patriarcal tan fuerte que ahora sí que tiene susto y está empoderado, digamos. Yo creo que parte de lo maravilloso que ha sido este último tiempo, tomada de la mano de las mujeres más jóvenes de Colombia. Yo soy una caminante, yo me salgo a las calles, a las marchas, y más que acompañar, a escuchar qué dicen, y en este estallido el grito de las mujeres jóvenes respecto a querer vivir con libertad, a tener educación, a que ese cuerpo que es hermoso, que está casi desnudo en la calle, no sea tocado, no sea violentado. Y claro que en el Congreso nos dicen, sobre todo los cristianos, que queremos todo, que queremos libertinaje, que si presentamos proyectos como el que se hundió ayer,
que era un proyecto antiaborto realmente. Yo no soy abortista, pero creo que tiene que haber condiciones para que las mujeres, primero ojalá despenalizar el aborto, pero mientras eso ocurra en las condiciones que hay, que puedan no morir en un aborto. Y entonces, claro, nos dicen que queremos todo y que lo queremos todo al mismo tiempo, pero estar al lado de estas mujeres en la calle, ahora en este estallido que salimos, no estaba vacunada, un poco desafiando, un poco parándome de la mano de estas mujeres, lo único que uno hace es como recibir la fuerza que tienen hoy las mujeres que están diciendo nada más ni nada menos, queremos pararnos en el mundo con libertad, queremos hacer un ejercicio solidario de nuestro liderazgo, queremos educarnos y queremos tener tiempo, te lo dicen por ejemplo ya no las mujeres jóvenes sino las amas de casa que han salido a las movilizaciones, queremos tiempo para nosotras, para nuestros sueños, queremos que nuestro día no arranque a las 3 o 4 de la mañana o a las 5 de la mañana como dice una mamá y termine a las 11 de la noche. Entonces claro que te queremos muchas cosas y claro que yo creo que esta avaricia que nos han dicho que no, que esto es un pecado, yo creo que es el tiempo de querer muchas cosas, de anhelar muchas cosas y de trabajar por ellas. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya mi línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo soy así. En usted, doctora Ángela María, se conjugan varias, digamos, situaciones que son complicadas para ejercer la política en Colombia. Mujer de región y mujer que se declara abiertamente feminista. Cuéntenos un poco de los obstáculos que ha tenido para ejercer la política, que nosotros pues por las noticias nos enteramos constantemente de todas las zancadillas que le ponen, de esos obstáculos, y pues de una vez cuéntenos si usted quiere ser presidenta. Uy, no, esa sería avaricia, ¿cierto? Para las mujeres hacer política representativa es difícil, eso creo que parece como una verdad de perogrullo, pero es difícil porque hay muchos mandatos, incluso desde casa, ¿sí? Yo viví en una casa con una madre muy libre y entonces digo que viví, mi primera revolución fue la revolución en casa, la revolución doméstica, y es lo primero que creo que tenemos las mujeres que superar, ¿sí? que reconocernos. Hay un primer obstáculo, creo yo, que es la forma como habitamos nuestras subjetividades, que pueden estar llenas de muchos mandatos respecto a que no se puede, a que eso no es, a que por allí no, a que la política es sucia, que la política es para los hombres. Entonces hay un primer nicho de trabajar en el mundo de tus emociones y tus sueños para poder arriesgarte. Lo segundo, creo, es una normatividad que en Colombia ha sido difícil de ir arrebatándole la posibilidad de llegar a ese escenario de la democracia representativa, porque las feministas hacemos política desde casa, ¿sí? Si logramos estructurar una familia de cualquier manera, democrática, que le dé cabida a las emociones, al dolor, a la rabia, a la avaricia, a los pecados capitales, ¿cierto? Si nosotros reconocemos eso en casa, estamos haciendo política, desde ahí empieza la política, pero ya aspirar a la política representativa
es mucho más difícil porque ha habido, además de toda esta cultura patriarcal de tú no puedes, eso no es tu camino, eso, la política es sucia, la política te va a atropellar, la política, entonces tienes que vencer todo eso, igual una normatividad que digo ha sido muy, muy escasa, muy mezquina y que poco a poco hemos ido removiendo y poco a poco hemos ido llegando a esto que aspiramos hoy normativamente, que es la paridad, ¿sí? Esa paridad va a significar oportunidades y esa paridad, si sale el código electoral, estoy hablando del tema normativo, va a ser una oportunidad, grande. Sin embargo, llegar, por ejemplo, en mi caso al Congreso de la República, donde todas las rutinas son tan patriarcales, los horarios, las rutinas, tú empiezas una sesión a las 9 de la mañana, yo ya soy mamá y abuela, yo soy una mujer vieja, digamos, y llegué al Congreso yo decía como una primípara veterano, ya vieja, ya de 50 y pico de años. Las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, tienen rutinas de 15, de 16 horas. Eso es imposible, eso no es compatible con una vida y con una rutina en la que tú puedas querer tiempo también de otra manera. Entonces, hay toda una ritualidad y hay toda una escenografía y hay toda una rutina que hace muy difícil, en especial para las mujeres, nuestro trabajo en el mundo de la política. Y para una mujer, en mi caso, pacifista, llamémosla de izquierda, progresista, que se declaró feminista desde el primer día que llegó al Congreso de la República, que hizo campaña con un hombre como Gustavo Petro y que la vida se me volvió a cuadritos, de alguna manera, desde que llegué esta tercera vez al Congreso, porque me he chocado con una institucionalidad, unas cortes, yo respeto a las cortes, yo respeto el Consejo de Estado, respeto la Constitución colombiana, pero me he chocado con una normatividad y con un derecho que no entiende, que no arriesga frente a lo que ha significado, digamos, mi tarea. Entonces, ha habido 2 episodios muy difíciles que yo he sentido un poco como un castigo. Yo no sé si es que me castigan, no me salió la soberbia, pero no sé si es que me sale un poco, uy, esta mujer que se arriesgó, ¿no? ¿Cómo así? A cuento de que aspiró a ser vicepresidenta de Colombia, ¿no? Y con un guerrillero como Gustavo Petro. Entonces, yo he sentido una especie de, como de castigo en estas 2 decisiones del Consejo de Estado y este último de la Corte Constitucional, que de manera muy extraña, Ana Cristina y quienes están acá, el fallo fue totalmente una disputa de si había o no doble militancia y el voto en contra de mi curul fue de 4 mujeres, de 4 magistradas. Yo me pregunto por qué, ¿sí? Yo me pregunto, y quienes defendieron esa curul y dijeron ahí no hay doble militancia porque es un poco macondiano, Colombia Humana no era partido político, acaba de ser partido político, pero en la época en la que yo trabajé con Gustavo Petro no lo era. Entonces, este tiempo ha sido difícil, este tiempo ha sido de mucha incertidumbre, pero como las mujeres estamos acostumbradas a que nada nos ha sido dado, a que todo nos lo hemos peleado colectivamente y a que hay mucha adversidad, pero estás acompañada, yo hoy, en medio de toda la dificultad, me siento más fuerte. Estoy a la espera de que cualquier día llegue la carta de notificación y me diga, Ángela María, váyase del Congreso. Pero creo que voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque hay que dar la pelea por la democracia, ya no por mí, yo ya no vuelvo al Congreso, pero esto para decirle a estas mujeres que es un camino difícil, que es un camino con muchas dificultades, pero que si lo haces acompañada, tomada de la mano, yo sobre todo de mujeres jóvenes, me tomo de la mano de mujeres jóvenes, donde está la fuerza, se puede llegar. Y si aspiro no a ser presidenta, ¡ay, eso está difícil! Hay 70 precandidatos, eso es un poco, ¿cierto? Avaricia.
Avaricia, avaricia. Entonces, no sé, por ahora me estoy protegiendo, recogiendo y escribiendo, que es otra manera de superar obstáculos. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos siempre, cantemos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su canto es una emoción y es el canto de la vida. Su suelo es una oración y es el canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. 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 Esta mujer que ustedes ven enfrente de mí, ella se ha pasado la vida escribiendo diarios. Ella escribe sus memorias en diarios y los ha guardado y va a publicar un libro ya esta semana, muy próximamente. Yo digo que esta semana, sí es esta semana, sí. Esta semana salió el de Petro y creo que el mío sale como dentro de 10 días. Bueno, sí. Pronto va a publicar esas memorias y de esas memorias y por lo que hemos venido hablando hay un punto que yo creo que se entrecruza con las memorias de otras mujeres que han ejercido la política y es el papel del miedo. ¿Qué papel ha jugado el miedo en la vida de Ángela María Robledo? Y el miedo es que no existe o se aprende a vivir con él. Pues en un país tan violento, el miedo parecería que está rondando, ¿cierto? Y el miedo pretende volvernos niñas de pecho, ¿sí? El miedo, hay un tipo de miedo que te protege, ¿sí? Que sentirlo en un momento determinado te protege, pero el miedo en el ámbito de la política busca dominarte, busca atemorizarte, busca convertirte en una niña de pecho, en una menor de edad, llamémoslo así. Y entonces, escribir para mí ha sido una forma de trabajar el miedo, ¿sí? Desde que llegué al Congreso de la República y aposté por la paz y recorrí esta Colombia profunda y salí con personas como Iván Cepeda, como Alirio Uribe, como Gloria Inés Ramírez, a tantos lugares de Colombia a escuchar lo que decían las mujeres, los hombres, los campesinos de la Colombia profunda sobre la paz. Tú sentías admiración, porque es que habían vivido en el límite de la vida, les había costado la vida a sus hijos, a sus hermanos, y estaban ahí. Y esa dignidad y ese valor, para mí era un ejemplo todo el tiempo. Y yo decía, ¿de qué tienes miedo, Ángela María? ¿De qué sientes miedo? Y entonces ha sido un ejercicio escribir los diarios, hacer trabajo terapéutico, porque he hecho trabajo muchos años, porque a veces quisiera recogerte, protegerte, decir no más y decir no. Si tú dejas que el miedo se apodere de ti, le entregas el poder que tienes, tu micropoder se lo entregas a ese otro que te quiere amedrentar. Entonces, yo creo que una de las cosas, sobre todo que las mujeres tenemos que trabajar muchísimo, es esto que nos quieren asustar, que nos quieren amedrentar, que nos quieren decir usted no puede, o mire que eso es peligroso. El miedo con el odio son dos emociones que aglutinan muchísimas más emociones, son como los pecados capitales, traen muchas emociones asociadas y la tenemos que trabajar. ¿Y cómo trabajarlo? Las mujeres sabemos, conversando entre nosotras, dialogando entre nosotras, compartir ese miedo, hablar de ese miedo,
es una de las formas de trabajarlo, desarrollarlo y asimilarlo, creo yo, para poder seguir adelante. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Son el atrás, van para atrás, piensan detrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven amar, nos ven soñar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Hoy ONU Mujeres publicaba una cifra que es muy loca, que por cada 5 congresistas hombres en Colombia hay solamente una congresista mujer. Se supone que aquí hay una ley de cuotas, pero pues esa ley de cuotas es pintada en la pared. ¿Y qué vamos a hacer para cambiar las cosas? Es decir, ¿cómo hacer para que se cumpla? Usted que ha estado adentro, ¿cómo hacer para que realmente se cumplan esas cuotas y que esas cuotas sean porque hay mujeres que de verdad han llegado ahí por sus propios méritos y no porque son, digamos, estas fichas que tiene políticamente el patriarcado para poder hacer ese llenado de cuotas y no trabajar es en pro de que otras mujeres lleguen y sigan ese camino? Sí. Hay un trabajo muy interesante de la profesora María Emma Wills que dice que podemos estar incluidas más no representadas. Ella venía de tiempo atrás diciendo es importante que lleguen las mujeres, es un poco como el techo de cristal, o sea, es importante que lleguen las mujeres, pero no es suficiente. Y yo con ella creo lo mismo. Al Congreso es el 20%, como lo dice el estudio de Naciones Unidas, pero no todas quienes están allá representan una agenda, digamos no necesariamente feminista, pero sí una agenda que reconozca la vida de las mujeres, ¿cierto? Y eso que hay que hacer, pues hay que seguir apostando a estar ahí, a llegar ahí, a que estas voces nuestras se oigan allí. El próximo Congreso, con las 16 curules de las circunscripciones para la paz, va a ser un Congreso muy interesante, porque va a llegar un grupo de personas de un sector que ha estado subrepresentado en Colombia, los campesinos, sobre todo las campesinas, los líderes sociales. Entonces ese Congreso va a cambiar, y si alcanza a salir el Código Electoral va 50-50, que puede que sea por ahora simplemente nominal, Ana Cristina, porque puede ser así, el que te pongan en una lista del 30% no significa que llegues. Deberíamos dar un paso adelante como ocurre en otros países, que no es solo estar en la lista ese 50%, sino garantizar que llegue ese número significativo de mujeres. ¿Y eso cómo sería? Ya no solo con el 50%, sino con la lista cremallera, que garantizaría mucho más. Y un tercer paso es buscar que quienes lleguen al Congreso de la República no sean las esposas, las primas, las amantes de los políticos y los parapolíticos. Hay ese experimento tan bonito ahora que es Estamos Listas. Estamos Listas, bueno, llegó al Consejo de Medellín con Dora Saldarriaga y ahora tiene una lista para Senado y que está en esa línea de lo que estamos Bueno, en Estamos Listas, el sábado estuvimos en Bogotá en un proceso maravilloso, democrático, transparente, y después de un trabajo entre ellas de debate quedaron 11 mujeres y tienen criterios de representación regional y tienen criterios de diversidad sexual y tienen criterios de quienes alentaron Estamos Listas en Medellín para que pudiesen presentar la propuesta. Son 11 mujeres, tienen que presentar una lista, en este caso van a ir 4 hombres, ¿cierto? Porque todavía es hasta el 70% de un mismo sexo,
pero estamos listas, es una experiencia maravillosa, no solo en el qué, sino en el cómo. Y bueno, yo creo que ahí vamos poco a poco rompiendo dificultades, superando tareas, pero lo más bello de Estamos Listas es su gesto democrático y feminista, su propuesta feminista y sus prácticas profundamente feministas. O sea, Estamos Listas es una experiencia en Medellín que arrancó aquí, pero que hoy está a nivel nacional y que van a dar un paso muy interesante, que es presentarse al Senado de la República. Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Están aquellos que quieren tirarse al agua sin que siquiera se les moje el pantalón. Y están aquellos ilusos que se ilusionan en un mundo en que no haya desilusión. Tan loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Tan loco aquel que quiera tu corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo de sol? Se quema aquel que quiera tu corazón. Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Tan loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Tan loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol. Se quema aquel que quiera tu corazón. Ay, qué lindo. En este momento estamos en una coyuntura muy complicada porque vemos, pues primero las marchas, que las marchas vienen desde septiembre de 2019, pero además vemos una pandemia que ha dejado a las mujeres profundamente aporreadas, es decir, vemos las cifras de desempleo y las mujeres siempre pues, son las que han llevado, digamos, el peor pago acá, la peor cuota la han cargado las mujeres. De lo que usted ha visto como política, estando en el sistema, ¿cuáles son esos puntos más frágiles dentro de las políticas públicas que hacen que siempre seamos las mujeres las que caemos más duro? En este tipo de situaciones al límite, siempre las mujeres somos las que caemos más duro. Es una paradoja realmente, porque esta pandemia desnuda lo que ha significado este neoliberalismo que convirtió la educación, la salud, la cultura, la tierra en una mercancía, y entonces, por supuesto, el mayor peso lo han tenido las mujeres, ¿sí? Los hogares en Colombia fueron durante la pandemia, ahora hay un poco de apertura, pero fueron durante la pandemia escuelas, hospitales, ¿sí? Sitios de producción de algún tipo de ingreso y el lugar de reproducción y de cuidado de la vida. Hay en este momento una encuesta que se está haciendo el DANE, con esto tan interesante del tema de la economía del cuidado, decir el hogar no es solo un espacio de reproducción, sino de producción. Esa encuesta va a mostrar una dedicación de las mujeres al trabajo no remunerado, como de cerca de 10 horas más al día que los hombres. Eso es devastador, eso es devastador. Y por supuesto la gran debilidad de las políticas, creo yo, Ana Cristina, es que este país, estas sociedades no ha reconocido esa condición de tarea, en especial para mí las amas de casa
son unas figuras muy importantes. Nadie habla de ellas, nadie las reconoce. El DANE dice que son población económicamente inactiva, discusión que tenemos con el director del DANE, y yo creería, y es parte de lo que yo he trabajado en el Congreso, es el desarrollo, y Antioquia y Medellín lo va a tener, de un sistema de cuidado que permita reconocer el valor del trabajo de cuidado, redistribuirlo entre el Estado y la casa, o con mecanismos de redistribución a través de una renta básica, y reducirlo. Para mí eso es un elemento fundamental de lo que tiene que ver con una política pública que aligere la carga de trabajo de las mujeres, porque si hay alguna pobreza para las mujeres es la falta de tiempo libre, y eso para mí es un elemento nodal en lo que sería una política pública. Y lo otro que creo que hay que avanzar y que hay que mirar en un próximo gobierno cómo vamos a lograrlo, es fortalecer lo público. En algo avanzamos en el tema de salud. Descubrimos que sí había recursos para la salud pública, que no era verdad que no hubiera recursos para la salud pública. Y eso hay que seguirlo avanzando y hay que seguirlo escalando. Y en el tema de la educación, una apuesta fundamental para la educación inicial, porque el cuidado y la educación de los niños y las niñas de los 0 a los 5 años es de las tareas más pesadas sobre la vida de las mujeres. Y una gran revolución en casa, para que todos quienes estemos en casa como adultos, cuidemos, protejamos, porque esa es una manera, yo diría es una manera fundamental de poder revolucionar la tarea. Entonces, educación, tarea y por supuesto el compromiso con el acuerdo de paz. Aquí hay que volver a tomar esa carta de navegación que hace 5 años se firmó en Cartagena, y después creo que en estos días cumplimos haber perdido el plebiscito, y luego el acuerdo, y hay que de nuevo retomar ese acuerdo de paz que no entendimos que era que pensamos que era una negociación con las FARC, pero era un pacto y un acuerdo con Colombia para remover esas causas estructurales de la pobreza. O sea, tenemos 79 masacres, estamos contando excombatientes asesinados, hay más de 1000 líderes y lideresas, y entonces hay que desanclar la guerra realmente. Hay muchas tareas por hacer, pero creo que una que nos compete a las mujeres y que queremos hacer con los hombres que nos acompañan y con quienes habitan en todas sus diversidades sexuales, es esta revolución que está al alcance de la mano, que la podemos hacer en casa y que debe traducirse, yo diría, acompañando esta consigna de estamos listas, con un Estado cuidador y una sociedad cuidadora. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se te ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga lista de riquezas y placer. Que el galán que te acamala tenga pesos duraderos, que se abran las paradas con cafilles milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que fuere cuando llegue la ocasión. Bueno, el teatro es imaginación. Vamos a poner a funcionar la imaginación. Aquí hay un diván, tenemos ahí acostada una paciente y esa paciente se llama Colombia. ¿Cómo diagnosticamos a esa paciente
¿Y qué terapia, usted es psicóloga, qué terapia le mandamos a esa paciente? Ay, ay, ay. Yo he dicho que Colombia necesita cientos de divanes. Cierto que qué maravilla poder extendernos en un diván y poder hablar y poder decir lo que nos duele y poder sentir que no estamos siendo juzgados por lo que decimos. Eso curaría tantos dolores en este país. Entonces no es una mera metáfora, yo creo que eso sería muy importante, porque esta Colombia que yo conocí de manera especial cuando salí a escuchar estos talleres por la paz, lo que te hace es sorprenderte de la maravilla de seres humanos que hay, que resisten. Escuchar a una mujer que dice, me mataron a mi hijo, a mi esposo, y estoy aquí porque quiero la verdad, pero quiero construir la paz, ¿sí? Eso es maravilloso. Entonces, cuando a mí me dicen Colombia está enferma, yo lo que creo, y en eso comparto lo que dice el padre de Ru, hay una profunda ruptura ética de lo que ha significado vivir en esta guerra, pero al mismo tiempo hay tanta dignidad en este país, hay tanta fuerza. Yo creo mucho en Colombia, yo creo que para estar en el mundo de la política y salir, hay que creer que es posible transformarnos, y creo que más que del Congreso, las políticas, las campañas, yo creo mucho en la micropolítica, que empiezan en la forma como habitamos nuestros cuerpos, en la forma como trabajamos colectivamente, y entonces hay muchos problemas, hay muchas dificultades, pero creo profundamente en que hay tanto dolor en Colombia, pero hay tanta fuerza. Creo que también lo decía García Márquez, esto es un país donde la misma vida desbordante a veces nos lleva a quitarnos la vida. Entonces esos divanes que van a estar en tantos lugares, sin juzgarnos, sin que el odio esté por allí, sin que el miedo nos aceche, creo que nos ayudaría a curarnos, y porque también creo que hay muchos hombres agobiados por la vida que les toca, ¿sí? Hay muchos hombres exigidos, hay muchos hombres incomodados. Por eso hoy hay muchas feministas que decimos, este mundo necesita un feminismo para el 99%. ¿Sí? Un brindis, por favor. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin tapar con mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sientas que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. ¡Wow! ¡Salud! Salud. Hay una serie de clichés en la política y tal vez dos de los más fuertes son la niñez y la educación. Todos los políticos hablan de niñez y de educación. Usted ha trabajado por la niñez en la Alianza por la Niñez y el mismo origen suyo en la política es desde la educación. Y la última pregunta, la pregunta con que yo quisiera que cerráramos esta conversación es hablar sobre ese proyecto en cuanto a niñez y educación, ese proyecto de país que usted tiene en la cabeza para las generaciones que están creciendo ahora.
Sí, yo sé que los políticos y las políticas hablan de la niñez y entonces pues, como que… Pero la verdad es que yo participé, digamos, en todo este recorrido. Yo llegué a la política por un maestro y por un viejo hermosísimo que fue Carlo Federici Casa, que un día en su mesa, donde nos recibía cada 8 días, que hablaba de la hora, cuando hablaba de Dios y de este viejo maravilloso, conocí a Antanas, ¿sí? Y el viejo decía, hay que ir a la política, hay que salir del mundo de las universidades. Yo estaba en la Javeriana de profesora, Antanas de rector, y él decía, hay que ir a este mundo más difícil y más complejo. ¿Por qué? Porque los niños en Colombia deben tener, decía el viejo Federici hace muchos años, una dieta que les permita que ese cerebro se desarrolle y que esas emociones hagan parte de su vida, decía el viejo, y que cuando se acuesten en una mesita de noche haya un libro para leer. Esa metáfora de lo que era de alguna manera la niñez, pues, a mí se me había quedado clarísimo, y bueno, y en ese trasegar también con la política con Antanas de ley, moral y cultura, trabajé en el Código de Infancia, he trabajado profundamente en el tema de familias diversas y familias democráticas, donde los niños y las niñas puedan ser felices, ¿sí? Y el tema de la ética en términos de que hay una prevalencia de esos derechos, porque es ahí en esos primeros años, como psicóloga también sé, que son no determinantes, pero sí muy importantes. Entonces mi tarea en el Código de Infancia, mi trabajo en el Congreso de la República, mis debates sobre la alimentación de los niños, la denuncia de lo que pasó en La Guajira hace mucho tiempo, ha estado como en esa agenda, y esa apuesta que hacemos ahora tan importante de que esos primeros 5 años sean un espacio de educación, no solo de cuidado, de guarderías, como se dice, sino que esos primeros 5 años de los niños sean de enorme potencia y fuerza. Creería verlos como ciudadanos en formación, no como objetos de cuidado solamente, sino como ciudadanos en formación. Y eso, por supuesto, atado a la educación. Ya para terminar, recuerdo una anécdota cuando estaba haciendo con Antanas campaña de la Ola Verde. Estábamos en Soacha, trabajando con jóvenes cercanos a quienes habían sido los niños de Soacha que se habían llevado a los falsos positivos. Estábamos haciendo un muy bello mural y había un joven con una tapita, era un grafitero. Entonces estaban haciendo el graffiti y le preguntamos a este joven, ¿qué estás haciendo? Y entonces él dijo, no, yo soy grafitero, pero hay algo que considero que es fundamental, y es que creo que con educación todo se puede. Fue conmovedor. Era un joven amigo de uno de esos muchachos que se habían llevado de Soacha y no tenía ira, no tenía odio, tenía dolor, pero había encontrado un camino que era el arte y seguir educándose. Entonces yo creo, y eso es lo que están en las calles pidiendo los jóvenes desde el 2018, esto no fue solo en el 2019, Ana Cristina, desde el 2018 salimos y exigimos al gobierno de Iván Duque, y se lo ganaron los jóvenes, 3 billones más para educación. Entonces, esas tareas que pueden ser clichés y que pueden ser lugares comunes, como dices tú, yo creo que los hemos habitado colectivamente. Yo lo único que he hecho con los jóvenes es acompañarles, desde la MANE, desde que hundimos el proyecto de reforma a la educación superior de Juan Manuel Santos, que era una privatización de las universidades públicas. Entonces, pues las tareas son enormes. Hoy las estamos haciendo en la calle, con los jóvenes en la calle, y lo único que hacemos, destituyeron la representación, no creen en nada, no creen en nosotros, nos cuestionan, nos interpelan, nos dicen el mundo es una porquería,
pero estamos aquí para resistir y lo que hacemos es acompañarles. Yo creo que si yo salgo del Congreso y no vuelvo y seguramente estaré en otro lugar, lo que yo voy a hacer y quisiera es acompañar procesos y extender divanes para recibir dolores y para reconocernos. Y en eso voy a tener toda la avaricia, porque quisiera recoger todas esas emociones y todas esas resistencias para tener fuerza, para seguir acompañando esta Colombia doliente pero resistente. No me interesa, la fisión nuclear no me interesa, el ozono y tú no me interesa, no me interesa. La radio radiando y la confusión y las bombas cayendo y su radiación. No me interesa, no me interesa, la educación no me interesa, la infancia no me interesa, no me interesa. El anhidrio de la combustión, ni la selva virgen ni su salvación. No me interesa, no me interesa, ser feliz o no ser no me interesa, aprender a leer no me interesa, no me interesa. Ni los agujeros en el cono sur, ni el agua y la leche, ni el clima y la luz, no me interesa, no me interesa. Que estudies o no, no me interesa. Que comas o no, no me interesa, no me interesa. Ni el medio ambiente, ni el stock de smog, ni la policía de la polución, no me interesa. El petróleo en el mar no me interesa, el planeta mortal no me interesa, no me interesa. No me interesa, 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 no me interesa. Doctora Ángela María Robledo, muchas gracias por este encuentro y muchas gracias por pecar por exceso en pedir y en exigir respeto a los derechos ciudadanos, en especial los derechos de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, por este espacio tan especial, tan llena de expectativa y muy hermoso. Muchas gracias, de verdad. Decidir que prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte de un comando terrorista. Decidir que prefieres que te mate la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio, la coartada contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos
mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deber el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, debiendo un dineral, ahorcada con tu yal, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deber el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros, actores, políticos, periodistas o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir